Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile! ¿Qué opinión tienes de esos 3 años de Allende? Los peores de la historia de Chile. Fíjate que a pesar de que este ha sido un muy mal gobierno, todavía no logra llegar a los niveles que llevamos con Salvador Allende. Salvador Allende nos llevó al borde de una guerra civil, donde nos íbamos a enfrentar compatriotas. Salvador Allende provocó un quiebre económico de Chile. Chile estaba quebrado, no tenía harina para hacer pan, digamos. Comíamos pan con afrecho, lo mismo que se le da a los chanchos hoy día. Conseguir un kilo de pan había que hacer cola gigantesca para conseguir remedio, para conseguir benzina, operaba el mercado negro. Íbamos hacia la dictadura del proletariado, como querían ellos. Había internación de armas, habían grupos terroristas que estaban preparados para esta guerra civil. Yo creo que Salvador Allende sigue siendo el peor gobierno que yo recuerde en la historia de nuestro país. Y claro, Boric puede levantar la imagen de él, porque es romántica, el primer marxista que llegó al poder por la votación. La mayoría de los marxistas llegan por golpes de Estado, ¿no es cierto? Entonces fue el primer marxista y que lo hayan derrocado, pasó a ser una víctima, un mártir del comunismo internacional, y la campaña ha sido gigantesca. Y él le puede contar a los jóvenes que Salvador Allende era un prócer y qué sé yo, porque los jóvenes no habían nacido en esa época, pero los que vivimos la época de la Unidad Popular y nos hablan de Salvador Allende como un faro que nos debe iluminar el camino, nos da un poquito risa, o sea, llegar un poquito risa, de verdad. Peor gobierno de la historia. Y de los cambios específicos que hizo Allende, como las expropiaciones, la emisión monetaria que generó para entregar justamente ayudas sociales. Mira, yo lo único que podría evaluar si fue bueno o malo para Chile fue la nacionalización del cobre, que finalmente se convirtió en el sueldo de Chile, y los recursos de Codelco le han dado muchos recursos al país durante mucho tiempo. Hoy día vemos que ya no es tanto, porque una pésima administración está haciendo que Codelco esté dando pérdida. Pero fuera de eso, todas las demás expropiaciones fueron un robo a mano armada. Y no solamente un robo, porque por último Robin Hood le robaba a los ricos y le daba la plata a los pobres. Acá le robaron a los ricos, o le robaron a los que tenían empresas y emprendimientos, y la plata se la robaron ellos, para ellos, y además destruyeron todas las empresas. No hay ninguna empresa expropiada que haya estado mejor que en las manos de sus propios dueños. Las deshuesaron. Yo tengo la experiencia familiar. Mi suegro era el dueño de Algodones Irma con su hermano. Algodones Irma era una industria ejemplar, tenía hasta colegios para los trabajadores, nunca tuvo una huelga. De la noche a la mañana no dejaron entrar a mi suegro ni siquiera a su escritorio para sacar el cuadro de su padre, nada. La expropiaron, la destruyeron y la deshuesaron, la vendieron por parte. Nunca más produjo nada. Entonces, ¿de qué expropiaciones positivas me están hablando? Nada, un desastre. El gobierno de Salvador Allende fue un verdadero desastre. Ojalá nunca volvamos a llegar a eso. Por eso que afortunadamente se logró parar el mamarracho de Constitución que nos estaban ofreciendo, que era el programa de este gobierno, que de alguna forma nos llevaba un poco a lo que fue ese gobierno. La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, ha dicho que el Partido Comunista tiene un historial impecable en temas de democracia. ¿Qué le responderías? Yo no le respondo a gente que si se muerde la lengua se muere porque tiene veneno y tiene odio en su cabeza. La verdad que prefiero ni comentarlo. ¿Qué historial el Partido Comunista no ha querido nunca firmar
pacto de decir la violencia no es un camino para lograr los objetivos políticos. El Partido Comunista nunca ha votado en contra de todas las leyes, contra los delincuentes, contra los terroristas. ¿De qué me estamos hablando? La señora Hertz es un chiste. O sea, no, prefiero no amargarme opinando de ella. Allende tiene una estatua al frente de la Moneda. ¿Hay algún personaje al cual tú le pondrías una estatua? No sé, yo creo que ni Allende ni Pinochet deberían tener una estatua en la Moneda. ¿Sabes por qué? Porque son dos figuras que dividen mucho a nuestro país. Yo creo que hay figuras que, por ejemplo, Patricio Aylwin, sin ser una persona de derecha, una persona de izquierda, yo creo que tuvo una visión de unir al país después de un proceso muy doloroso. Entonces, la verdad que si le van a hacer un monumento a Allende, tendrían que hacerle un monumento a Pinochet que transformó el país también. Ambos con luces y sombras, ¿no es cierto? Pero yo prefiero en esos casos, cuando a mí me decían, ¿tú sacarías el feriado del 11 de septiembre? Sí, yo lo sacaría, porque es una fecha que divide. O sea, yo creo que el país necesita buscar puntos de unión más que de división. ¿Y tú crees que después de 50 años eso se está encontrando? Es que lo que pasa es que hay un negocio detrás de eso también. Hay gente que no quiere que se olvide eso. Hay gente que no quiere dar vuelta a la página. Está la industria de los derechos humanos. ¿Cuánta gente recibe plata por el tema de los derechos humanos y siguen condenando a militares después de 50 años bajo leyes que todos sabemos que son falsas? Por ejemplo, la idea del secuestro permanente, porque si no han encontrado los cuerpos, le aplican que el delito se sigue cometiendo. Son ancianos de 80 años que se están muriendo de Alzheimer y van a tener secuestrado gente. Todo el mundo sabe que esa gente ya está muerta, pero no quieren reconocerlo porque de esta forma le siguen sacando plata al Estado. Yo empatizo con el dolor de un padre, de un hijo que perdió a su padre o que perdió a un hijo. Esa gente no va a olvidar nunca y es normal que así sea y es humano que así sea. Pero detrás de ello hay toda una industria de gente que se ha aprovechado de este tema, que quiere mantener, y cuando se le acaban los argumentos, aparece Pinochet. Pinochet ya fue hace 50 años. Ahora hay que hacerse responsable de las cosas que están haciendo ellos. Y respecto al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Mira, podría mirarlo con un poco de romanticismo, porque en honor a la verdad, si tú piensas que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez cometió algunos atentados contra el gobierno militar, pero el gobierno era un gobierno de fuerza, que también usó la violencia para llegar al poder. Ahí tú podrías decir, bueno, se justifica otro grupo que combata, pero el Frente Patriótico Manuel Rodríguez tiene delitos que no tienen nada que ver con eso también. Entonces es una célula terrorista y por supuesto que no comparto ninguna, ni Patria Libertad, ni el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ninguna célula. Yo creo que uno tiene que estar con la ley, tiene que lograr su objetivo en base a los procesos democráticos. Este canal se mantiene puramente gracias a los miembros que lo sostienen. Si se sumaran más, podremos hacer más y distinto contenido. Si te gusta lo que hacemos, te puedes hacer miembro y de esta forma ayudarnos a seguir creciendo.